La segunda ciudad más grande de Alemania y el más importante de sus puertos, Hamburgo, es la orgullosa heredera de la gran tradición comercial marítima que se inició en los tiempos de la Liga Hanseática, en 1558. Destruida por un inmenso incendio en 1842, en su reconstrucción se integraron los grandes espacios que aún la distinguen en la actualidad. El imponente ayuntamiento fue edificado a finales del siglo XIX, en estilo neorrenacentista, y es como un símbolo de los días gloriosos de la ciudad. Construido en un periodo de riqueza y prosperidad, el aspecto del nuevo ayuntamiento debía de expresar esta riqueza y también la independencia del Estado de Hamburgo y su tradición republicana. Consecuencia de ello fue este enorme edificio con una torre de 112 metros de altura y 650 habitaciones. El patio está decorado con una fuente de Higia, la diosa griega de la salud, y las figuras que la rodean representan el poder y la pureza. Igualmente atractivos resultan el canal y la amplia plaza en la que se levanta el consistorio, frente al lago Alster interior, enmarcado por los elegantes arcos blancos de los soportales. El lago Alster exterior, mucho más amplio que el interior, es un animado lugar de esparcimiento frecuentado por los habitantes de la ciudad. Por él se deslizan las blancas velas de las embarcaciones sobre un fondo en el que destacan las hermosas mansiones y los lánguidos sauces. Caminando hacia el antiguo barrio portuario, encontramos el singular edificio conocido como Chile House o Casa de Chile, mandado construir por un importador de nitrato del país andino, en un reconocible ladrillo oscuro. El edificio es famoso por su punta, que recuerda a la proa de un buque, y por sus fachadas, que se unen en un ángulo muy agudo. Los canales y puentes de la ciudad son sus señas distintivas, y en el extremo oriental del puerto se asienta el barrio de Spijkerstad, impresionante conjunto de edificios en ladrillo rojo que se construyeron como depósitos de mercancías en la década de 1880. El paseo por sus calles y la orilla de los canales se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más interesantes de la ciudad, dado que a la arquitectura de este barrio se une el hecho de que aún estos edificios siguen siendo utilizados en la actualidad para su finalidad original.
Otro de los atractivos marítimos de Hamburgo es el puerto y sus embarcaderos de pasajeros, conocido como Landungsbrücke, a orillas del río Elba. Una serie de construcciones en piedra dorada dan cabida a las instalaciones del tráfico de personas a lo largo del río y hasta su desembocadura a 110 kilómetros. Resulta igualmente sorprendente e interesante el edificio circular que constituye la entrada a un túnel bajo el río, construido en 1907, y que lo atraviesa con una galería de casi medio kilómetro de longitud. Construido para facilitar el cruce a la orilla opuesta, tanto de peatones como de vehículos, sus pozos albergan escaleras y enormes ascensores capaces de subir y bajar a los vehículos. Sus dimensiones han ocasionado que en la actualidad su uso haya quedado relegado principalmente a peatones y ciclistas, si bien el tráfico motorizado sigue estando permitido en horarios alternos. Hamburgo es una ciudad donde el agua es protagonista, con el río, el gigantesco puerto, el lago Alster y los numerosos canales. El agua es su vida, y a ella se han adaptado sus actividades, su economía y sus habitantes. La mejor manera de conocerla es tomando un ferry del Servicio Público de Transportes, que recorre la corriente uniendo industrias, centros de interés, playas y poblaciones. A la caída de la tarde, durante los cálidos días de verano, el metro acerca a propios y visitantes a una animada feria festiva, conocida como el Dom, en la que las atracciones, la comida tradicional y la cerveza se hacen presentes al más puro estilo alemán.